Entramos ahora en el cuarto trabajo de Hércules, que es la captura de la cierva. En este cuarto trabajo, Hércules aún está obedeciendo a muchas voces, y entonces aquí es puesto a prueba respecto de cuál de estas voces él debe seguir. Es un trabajo en el cual se percibe que Hércules finalmente está saliendo, está emergiendo de la conciencia de masa, y su modo de actuar, su comportamiento, su accionar, ya vamos notando, vamos percibiendo que es el de una persona que ya recibe instrucciones, recibe impresiones, recibe como impulsos de otros niveles, recibe como una inspiración de niveles superiores. Es un trabajo desde el punto de vista externo, desde el punto de vista formal, es un trabajo relativamente simple. Sin embargo, es realmente muy profundo. Es una tarea, como decíamos, sencilla, pero también es muy adecuada para despertar justamente su sabiduría y preparar su capacidad de elección, su discernimiento. En la vida parece que todo lo que realmente es importante se presenta con una forma externa muy sencilla. Y así es este trabajo, así es la captura de la cierva. En el comienzo de este cuarto trabajo, Hércules atraviesa el portal y allí se percibe un silencio muy profundo. Hay un paisaje muy sereno que se extiende más allá de este portal. Allá por el horizonte se vislumbra un templo, y ahí, a una cierta distancia, sobre una colina, está la cierva, una cierva joven, esbelta, muy bella, aún incluso a la distancia a la cual está observándola Hércules. Hércules muy atentamente la observa y incluso procura escucharla, pues su trabajo es capturar esa cierva. Está entonces muy quieto Hércules, está muy inmóvil, muy silencioso. Y desde ahí entonces oye una voz, en ese momento, mientras está observando atentamente a la cierva, mientras está viendo sus movimientos y procurar escuchar a la cierva, Hércules escucha una voz que viene y que afirma, que dice que esta cierva es mía. Fui yo la que la alimentó durante todo este tiempo. Esa es la voz de Artemisa. A continuación se eleva otra voz y está de alguna manera compitiendo, discutiendo con la primera voz. Y esta segunda voz dice: no, la sierva es mía. Finalmente, ella, cuando la pueda tener, me va a ser muy útil y por lo tanto me voy a quedar con ella. Hércules entonces está allí atento, un poco así de manera impersonal, atento a las dos voces,
que se están disputando esta sierva, o esta, de alguna forma, la posición de esta sierva. Es en ese momento en que se escucha una tercera voz, que no es ni la de Diana ni la de Artemisa. Dice: la sierva no es ni de Diana ni de Artemisa, no es de ninguna de esas dos voces. La sierva es del Dios de aquel templo. Hércules, le dice la voz, Hércules, lleva la sierva al templo. Tú la debes capturar. De manera que, bueno, Hércules atraviesa entonces el portal, dejando muchas cosas atrás, con una, como en señal como de desapego, ¿no? Dejando varios obsequios, varios presentes que haya recibido en el pasado, porque de esta manera él está preparando todo su ser para la renuncia que él va a tener que concretar. Artemisa, quien había hablado en primer lugar, y también Diana, la que habló en segundo lugar, las dos observan atentamente lo que hace Hércules, observan todos los movimientos, y de esta forma intentan desviar la atención de Hércules, y digamos que tratan de bloquear todos los esfuerzos de Hércules por atrapar a la sierva. Al mismo tiempo que están entorpeciendo a Hércules en esta tarea, en la tarea de la captura, también están vigilando dónde está la sierva, pues las dos, tanto Artemisa como Diana, ambicionan a esta sierva. Entonces Hércules va en persecución de aquí y por allá, y siempre su tarea es dificultada por la presencia de estas dos, de Diana y Artemisa. Así, durante un año, de montaña en montaña, está persiguiendo siempre a este animal que es muy rápido, es muy dócil, es muy ágil, y se esconde siempre en los bosques, en las montañas, y siempre persiguiendo al animal. Nunca tiene resultado. Sin embargo, Hércules no desiste de su objetivo, y siempre persistente, siempre la ve a la sierva, aunque es de lejos, ¿no? Hasta que un día la sierva se cansa de huir, y entonces se echa a dormir sobre la hierba. Entonces Hércules se aproxima sigilosamente, ni se oyen los pasos de Hércules, y con una perfecta calibración de sus movimientos, le tira una flecha a la sierva, que le alcanza en la pata de la sierva, para inmovilizarla. Entonces la sierva de esta forma está imposibilitada de moverse. Entonces Hércules se acerca, la toma en sus brazos, la asegura en sus brazos y la mantiene firmemente y apoyada sobre el corazón. La cabeza de la sierva está sobre el corazón de Hércules. Entonces, Hércules da de esta forma terminada la búsqueda de la sierva, pero en vez de llevarla al templo, tal cual era la instrucción que había recibido, empieza a recordar todos los sacrificios que estuvo pasando para capturar a esta sierva,
durante todo este año, qué pasó por los bosques, qué pasó por la montaña, qué pasó por todas las, todos los, como molestaban su accionar Diana y Artemisa, todos esos obstáculos que dificultaban su trabajo. Entonces dice, finalmente dice, decididamente la sierva es mía. Eso dice Hércules, y lo repite, la sierva es mía. Es allí entonces que resuena la voz del instructor de Hércules, y dice, te estás engañando, Hércules. La sierva no pertenece ni a Diana, ni a Artemisa, ni tampoco te pertenece a ti. La sierva debe ser conducida al templo en el que moran todos los hijos de Dios. Hércules entonces, digamos que entiende lo que le está diciendo el instructor, intenta, es decir, necesita una explicación, quiere un esclarecimiento, es decir, ¿por qué? Le pregunta al instructor, ¿por qué? ¿No ves que, incluso le dice el instructor, ¿no ves que la estoy teniendo a la sierva junto a mi corazón? De manera, ahora entonces el instructor se da cuenta que debe transmitirle alguna idea más elevada. Entonces procura transmitirle alguna verdad más allá de lo que la mente perturbada de Hércules en ese momento puede captar. Habitualmente las personas que están en conflicto no escuchan esto, ¿no? Entonces le dice, si tú llevas la sierva al templo, ¿el templo qué es? El templo es la casa, la morada de los hijos de Dios. Tú, Hércules, eres un hijo de Dios. Si la sierva está en el templo, ¿no es como llevarla a tu propia casa? Hércules entonces no responde, y el instructor entonces le agrega, ¿por qué no compartes tú la sierva con los hijos de Dios? Estas palabras calan hondo en la mente de Hércules, y entonces el instructor le susurra ya amorosamente, ve, Hércules, deja a la sierva en el templo. Hércules entonces accede y lleva al animal hasta el interior del templo y la coloca allí en el centro. Sin embargo, al dejarla allí, ve su pata herida, y al ver su patita herida es como que empieza a revivir cómo la capturó, cómo los esfuerzos que hizo. Otra vez viene todo le viene a la mente todo otra vez, ¿no? La forma en que la capturó, todo lo que tardó, todos sus esfuerzos, y entonces como que vuelve a sentirse Hércules otra vez con derecho sobre la sierva, y dice, la sierva es mía, insiste. Artemisa, que estaba fuera del templo, oye la frase de Hércules y dice, no, la sierva es mía, dice Artemisa. Yo la vi crecer, la vi desde que era pequeña, la vi crecer, la vi reflejarse en los ríos, en los lagos, cuando bebía, cuando tomaba agua, y siempre seguí su camino sobre la tierra. Todas las cosas materiales son mías, dice Artemisa.
Teniendo en vista entonces todo esto que estaba ocurriendo, el dios de ese templo se pronuncia definitivamente y dice: la sierva es mía. Todos los espíritus descansan en mí. Por lo tanto, esta sierva también. Volviendo la vista hacia afuera, se dirige a las jóvenes, a Artemisa y a Diana. Artemisa, le dice, no entres en el templo. Tú, Diana, puedes hacerlo, pero solamente por unos instantes, solamente para verla. De esta manera, Diana, al escuchar la voz del dios del templo, un poco tímidamente entra, y al ver a la sierva, que le parece muerta, que está allí descansando, pero parece muerta, queda conmovida por esa escena y entonces clama: ¿pero por qué no podemos estar en el templo como Hércules? El dios del templo le responde que Hércules trajo amorosamente a la sierva en sus brazos y la tenía apoyada sobre su corazón. Diana, la sierva, es mía. Todos los espíritus descansan en mí. Ve. De esta forma termina esta prueba, con la sierva entonces dentro del templo bajo la tutela del dios. Entonces, al irse Hércules, oye la voz del instructor que le dice: mira otra vez hacia el templo. Él ya está en el portal y desde ahí él divisa el mismo paisaje que al comienzo del trabajo. Ve la colina, ve el templo allí al final, y por allí reconoce a una joven sierva, una sierva que camina sobre las colinas. Hércules está un poco sorprendido, no comprende, y de un nivel muy poco conocido por Hércules, de un nivel muy elevado, se oye una voz diferente a todas las voces que se han oído hasta el momento. Y esa voz dice: es preciso buscar pacientemente a la sierva y llevarla como un presente al lugar sagrado. Esto se efectúa siglo tras siglo, incontables veces, muchísimas veces, hasta que la sierva no salga más. Se silencia la voz que llega desde lo alto, y Hércules ahora entonces prosigue su camino según las sugerencias y orientaciones del instructor. Vamos a ver entonces cuáles son los distintos personajes, los distintos simbolismos de todos los personajes. En principio, como decimos siempre, la mayoría de las veces el personaje, los distintos personajes que aparecen en las historias tienen que ver con distintos aspectos de uno mismo, distintos aspectos del ser que está protagonizando la historia. En este caso, Diana, vamos a empezar por Artemisa. Artemisa simboliza todo lo que es lo instintivo, el instinto. Artemisa, digamos, reina sobre el mundo de las formas, todo esto, lo material, es todo lo que es
la materia más densa, ¿no? Entonces, por eso se interesa incluso en todo lo que la sierva puede darle a ella. Eso es representada por Artemisa, toda la parte material, toda la parte instintiva. Diana simboliza el intelecto, toda la parte del ser, la parte del individuo, la parte de todos nosotros, la parte de Hércules, la parte de todos nosotros, que se dedica, digamos, al análisis, al raciocinio, la parte nuestra que argumenta, la parte que discute, y la mente, que es toda esta parte que es consciente del mundo, incluso del mundo emocional, incluso del mundo de las ideas, ¿no? Esto es lo que representa Diana. En este trabajo, Hércules va percibiendo que hay una etapa de la evolución en la cual cada uno de estos aspectos va predominando, ¿no? En cada etapa. Hay una etapa en la cual predomina el instinto, ¿no? Todo lo instintivo, y después hay otra etapa que es durante la que predomina el intelecto. Pero Hércules ya se da cuenta que hay otra etapa que está más allá de lo que es lo instintivo y el intelecto. Y esta etapa justamente está representada por la sierva. Por eso mismo Hércules, que está colaborando conscientemente con su evolución, es quien quiere encontrar y conseguir esta sierva que simboliza eso que está más allá del instinto y el intelecto, que representa lo que es todo lo que es la intuición. La sierva en realidad representa la intuición. Habíamos dicho al principio que incluso aquí Hércules se está como emergiendo de la conciencia de masa, y justamente esto se va logrando a medida que se va transformando el instinto en intuición, incluso utilizando al propio intelecto, a la mente, utilizando la mente como una herramienta para, justamente porque el intelecto que debe comprender el proceso, acordar con él y entonces participar de todo este proceso de transformación. En el caso de que esto no ocurra así, siempre hay conflictos psicológicos que creo que todos conocemos. Decimos entonces, esta etapa, que es la que está relacionada con este más allá del instinto y del intelecto, y que esto justamente está relacionado con la sierva, digamos no relacionado, está simbolizado por la sierva. Para Hércules, la sierva es el símbolo de la realidad espiritual que está justamente por encima del instinto y del intelecto, que es lo que él quiere conseguir. ¿Qué es el Dios del templo? El Dios del templo es la intuición espiritual que reúne todo, que sintetiza todo lo que existe, todo lo que es, está incluido en él. Como el mismo Dios dice,
Él dice que todo es de Él. Solo que no lo dice en un sentido, cuando el Dios del templo dice que todo es mío, no lo está diciendo con un sentimiento de posesión, sino como que todo está incluido en Él. Esa es la diferencia con Diana, Artemisa y Hércules, que están diciendo que la sierva es mía, pero lo están diciendo con un sentimiento de posesión. En cambio, simplemente el Dios del templo dice que es mío porque todo en realidad está incluido en Él. Entonces, nuevamente, solo cuando el hombre transmuta toda esa parte instintiva, esto es, cuando la parte instintiva no controla más sus actos, no consigue más determinar lo que el individuo va a hacer, y cuando comienza también a hacer el uso correcto de ese lado intelectual, o sea, él hace lo que debe independientemente de lo que le esté diciendo, susurrando la mente parlanchina, de lo que el intelecto le esté diciendo. Entonces, cuando el instinto y el intelecto están subordinados, entonces es allí en que el hombre, Hércules, nosotros, podemos entrar a voluntad en el templo. Podemos entrar en ese templo que es la casa la morada de todos los hijos de Dios, y podemos ofrecer justamente la síntesis de todos esos aspectos, que es justamente nuestra facultad intuitiva que comienza a surgir. Hércules, digamos, ha usado el instinto. Cuando hablamos de Hércules, recordemos siempre, cuando se habla de Hércules, no es un ser ajeno. Hércules es cada uno de nosotros. Hércules ha usado el instinto, el intelecto, y a través de eso, paso a paso, poco a poco, Hércules fue interesándose por la intuición. Poco a poco fue interesándose por conocer todas las cosas del espíritu, cosas que ni el instinto ni el intelecto pueden ofrecer. Ese conocimiento no lo posee, es decir, para el intelecto y para el instinto es imposible conocer esas verdades, ese conocimiento. Entonces, después de ese encuentro con la intuición, la evolución de Hércules llega a un punto clave, como si él hubiera terminado un ciclo evolutivo. Decíamos que a partir de el encuentro de Hércules con la intuición, la evolución de Hércules es como que llegó a un punto clave, como si hubiera terminado un ciclo. Él, evidentemente, después de realizar estos 4 trabajos, si observamos con detenimiento, vamos a ver cómo todos conforman como una fase de lucha. Una fase de lucha en los planos materiales. Vamos a verlo. En el primer trabajo de las yeguas devoradoras, Hércules lucha con la crítica, con la crueldad, lucha con el egoísmo, comienza a desarrollar las facultades de la mente, y él lucha constantemente con todos estos aspectos mentales, como habíamos visto. En el segundo trabajo, el toro, la captura del toro, él calibra, digamos,
él lucha, controla su naturaleza animal, ¿no? Es una lucha también. En el tercer trabajo, Hércules descubre, a través de la búsqueda de esas manzanas de oro, él descubre el valor que tiene el servicio. Es un trabajo en el cual recordemos que él luchó mucho por oír su propia voz, pues él era todavía también muy influenciable a las voces externas, ¿no? Fueron 3 trabajos que marcaron una lucha intensa en el nivel mental, en el nivel emocional y en la materia física. Todos los niveles densos, niveles, lo que habitualmente llamamos los niveles concretos, el mental, emocional y el físico. Y en este cuarto trabajo, finalmente, Hércules es tocado, Hércules, cada uno de nosotros, Hércules es tocado por otra conciencia, por una conciencia mucho más amplia. Y es como si él hubiera sido llevado, como si hubiera sido elevado por esa conciencia mayor que está justamente representada por la sierva, que anda por ahí, por las colinas, por la selva. Así entonces Hércules comienza a salir de la conciencia de masa. Esa conciencia de masa que, ¿qué es lo que tiene esa conciencia de masa? Tiene aún ese sentido de la propiedad privada, de la posesión. Y entonces comienza de esta forma a entrar en contacto con realidades espirituales. Y empieza a ver, empieza a adherir a todo esto, empieza a adherir a esos conceptos de que efectivamente las cosas no son de nadie. Esas son cosas que se ven cuando uno empieza a contactarse con los niveles espirituales. Las cosas no son de nadie, no existe posesión. Hércules incluso, fíjense cómo Hércules sale en busca de algo que jamás va a ser suyo. La sierva es del todo. Entonces, Hércules vive esa transmutación, esa transformación de ese lado instintivo, de ese lado posesivo, de ese lado mental, intelectual, que siempre argumenta. Vive justamente esa transmutación, esa transformación de todo esto, todos esos aspectos posesivos, intelectuales, en una cosa mucho más amplia, mucho más libre. Termina este trabajo, entonces él está en una etapa como de transición, ¿no? Pues se va a ingresar ahora a otra etapa también, a otro grupo de trabajos, otro grupo de 4 trabajos. Vamos a profundizar un poquitito más en algunos conceptos, en algunos simbolismos de la historia. Artemisa, veamos lo que ocurre con Artemisa y Diana, que Artemisa no es aceptada en el templo, solo a Diana se le permite entrar, y solamente por algunos momentos, solo para verla, a la sierva. El templo, la morada de Dios, ese templo podríamos decir que incluso que simboliza a lo que es el alma. Mientras las tendencias, así como decíamos hace
como decíamos recién, las tendencias instintivas referidas a lo que es la posesión, todavía no han sido transformadas, no pueden ser transformadas en algo superior, no puede ni siquiera ingresar al templo. En cambio Diana, el intelecto Diana ya comprendió en parte, ya comprende de qué se trata. Entonces está de alguna forma experimentando, puede estar hasta recibiendo algo de lo que en el futuro va a ser su propia vibración. Es justamente cuando nuestra parte consciente convive con la intuición, con el mundo espiritual, que esta parte consciente consigue impulsar, reunir a todos estos aspectos, los eleva y renunciamos a ellos, por más densos que sean. Es ahí entonces que se produce esa renuncia que hablábamos al principio del trabajo, la renuncia. Es ahí donde me doy cuenta que las cosas no son de nadie. Es decir, no es que no son de nadie, todo es de todos. Perdemos el sentido de posesión, de posesividad. Un aspecto también muy importante que va a surgir también en futuros trabajos de Hércules, y ahora simplemente aparece como un dato, ¿no? En el cual no se desarrolla mucho, pero es como para ir prestándole atención. Al principio, al transponer el portal, apenas transpone el portal, se habla de un silencio profundo. Justamente cuando ingresamos, cuando tenemos este contacto con estas energías que están más allá de la mente, más allá del intelecto y más allá del instinto, es ahí que comienza a existir para todos nosotros, comienza a existir para Hércules, esa posibilidad de ese silencio interior que va a tener mucho valor. Un detalle que es también muy significativo está en el hecho de que Hércules toma a la sierva cuando la captura y la coloca sobre su corazón. ¿Qué simboliza este corazón, ¿no? Este corazón desde siempre, desde todas las enseñanzas filosóficas de las distintas escuelas religiosas, en fin, la enseñanza siempre ha hablado de este corazón como símbolo del sentimiento superior del individuo. Y justamente cuando empezamos a clarificar, a poner la mente en orden, cuando empezamos a producir este proceso de transmutación, ¿no?, de la mente, transmutación del intelecto hacia algo superior, de manera que empezamos a tener un pensamiento mucho más firme, ¿no? Ahora vamos a hablar también, porque eso tiene que ver con la firmeza que durante un año Hércules estuvo siguiendo a la sierva, lo cual es poner la mente en eso,
solamente. Entonces, es cuando se empieza a producir esta transformación, esta transmutación, cuando empezamos a limpiar la mente de todos estos elementos instintivos, es cuando el centro cardíaco, el centro del corazón, también llamado el centro de la percepción superior, es ahí donde ese centro comienza a desarrollarse. El centro cardíaco siempre ha sido considerado como el puente hacia lo superior. En el antiguo sistema de chakras, los centros energéticos, en los cuales el hombre tiene centros energéticos inferiores y centros energéticos superiores, el cardíaco siempre ha sido considerado como el puente hacia el despertar de lo superior, hacia el despertar de los centros superiores, hacia el despertar, es decir, como puerta. El centro cardíaco ha funcionado como una puerta que nos permite ingresar en todo lo superior. Esto por supuesto no es un trabajo en el cual solamente se realiza en el nivel mental. Este cardíaco, este corazón realmente se vuelve activo, se abre, empieza a funcionar realmente como un puente cuando el individuo es coherente con sus acciones. O sea, cuando independientemente de todo lo que me está ocurriendo en la vida, en la parte externa, independientemente de las voces que uno recibe, independientemente de lo que me ocurre, uno es coherente. Esto es, Artemisa y Diana siempre nos van a acompañar durante todo el curso de nuestra vida. Siempre van a estar. Es una consecuencia de estar encarnado en el planeta. Ahora, este corazón, cuando transforma estas voces, pero con acciones, no solamente la parte mental, sino con acciones, entonces puede realmente despertar. La otra idea es la de la perseverancia. Perseverancia y la mente puesta solamente en ese objetivo. Durante un año sube, desciende, baja, va por las colinas, va por los bosques, va por todos lados, persistentemente sin desviarse jamás de ese objetivo. Todos los obstáculos, todos los bloqueos que trataron de ponerle Diana y Artemisa, no funcionaron. En realidad fueron como estímulos para Hércules para seguir. Entonces, es realmente importante el hecho de considerar que al finalizar este cuarto trabajo es como que se cierra un ciclo de luchas en el mundo concreto. Recordemos lo que dijimos hace un rato. En los primeros 4 trabajos, como
todos, todos nosotros emprendemos estas fases de lucha para pasar a una segunda etapa que también contiene otros 4 trabajos, para pasar a una tercera etapa, los últimos 4 trabajos, que ya definitivamente ya tienen una otra vibración, ya una vibración muy superior, que está relacionado, bueno, son fases de desarrollo, fases de realmente realización. Esto es muy útil tenerlo presente, pues nos puede realmente impulsar en nuestro trabajo, nos puede dar muchas sugestiones y muchas ideas a partir de saber cómo se plantea nuestra evolución, estos ciclos de 4 trabajos. Wamanaika Shiminika. En este encuentro te honro, Señor.